Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios sobre el libro de Levítico por Efraín Abarca Domínguez, de la Iglesia del Bosque en Morelia, Michoacán. Hola hermanas y hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente vamos a seguir viendo algunas reflexiones en cuanto al libro de Levítico. Vamos al capítulo 11, versículo 44 y 45. Pues que yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrado sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Sin lugar a dudas, uno de los temas más abundantes en este libro de Levítico es la santidad. Y para entender esto de la santidad, un sinónimo que nos ayuda mucho es la palabra apartado. Un ejemplo que siempre me gusta dar en cuanto a la santidad es la agricultura, principalmente en las semillas. Cuando los agricultores cosechan las semillas, ellos toman una parte especial y la apartan de lo demás. Lo demás lo venden o yo no sé qué hagan con ello, pero toman una parte especial que ellos apartan para el próximo año sembrarla. Esa está determinada, está fuera de todo lo que ellos van a vender o van a regalar. Esto es ser apartado. Y en Levítico encontramos la santidad de Dios. Dios es apartado de todo lo demás. Dios no es como los hombres, Dios no es como los animales, Dios no es como los ángeles, Dios no es como nada. No hay nada parecido a Dios. Él es apartado, pero no solamente en cuanto a la esencia, sino también es apartado en cuanto al pecado. No hay nada de pecado en Dios. Él es completamente ajeno a esto. Pero el libro de Levítico también trata con la santidad que deben tener los hombres, y es principalmente esta segunda parte la que quiero que veamos hoy. Y en estos dos versículos, a mi parecer, encontramos dos formas diferentes de santidad, y la primera de ellas es la que se le conoce como una santidad progresiva. Dice el versículo: pues que yo soy Jehová vuestro Dios, debes santificarte. Dios es santo. Este atributo es el único que encontramos repetido 3 veces en la Biblia. No encontramos en la Biblia poderoso, 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 o misericordioso, 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 amoroso, amoroso, amoroso. Hay muchos atributos que nos gusta resaltar de Dios, pero el único que la misma palabra de Dios resalta 3 veces es su santidad. Dios es apartado de todo. Y eso es importante, ¿no? Nosotros somos servidores de ese Dios que es santo y vivo. Y no estamos sirviendo a algo irreal, no estamos sirviendo a nuestra imaginación, no nos inventamos a Dios. Esa es la importancia de leer la palabra, porque hoy en día eso es un gran problema en la sociedad. Cada quien tiene un Dios diferente. A mí me parece que Dios es muy amoroso y Él ama a todos y Él no va a condenar a nadie, y otras personas por el lado contrario dicen: no, yo odio a Dios porque Dios es muy malo. ¿Cómo puede haber personas muriendo en África? ¿Cómo puede haber? Y cada quien inventa un Dios diferente. Pero hermano, cuando llegamos a la Biblia encontramos al Dios verdadero, ese Dios que es 3 veces santo, y no nos podemos equivocar cuando llegamos a la Biblia. Un gran problema que hay en la iglesia de hoy en día es que no tiene un conocimiento de Dios. Tenemos una idea de cómo es Dios, más o menos conocemos algunos atributos, pero realmente no conocemos cómo es Dios, quién es verdaderamente Dios, y eso termina traduciéndose en lo mismo que está experimentando el mundo. Pues yo creo que Dios es así, yo pienso que Dios es así, y al final terminamos sirviendo a nuestra propia imaginación. Pero regresando a esto, tenemos que entender que si estamos sirviendo a ese Dios, debemos servirle de una manera correcta. Esta devoción que tenemos a Dios debe traducirse en obras. No debemos obedecer a Dios solamente en nuestra mente, eso ni siquiera es una obediencia. Debemos obedecer a Dios con nuestros actos, y lo que principalmente está hablando aquí es con el acto de apartarnos
del pecado, apartarnos del mal. Específicamente en este libro de Levítico, específicamente en este versículo, está hablando acerca de los reptiles, un mandamiento que Dios había dado en ese momento, pero ahora tenemos mandamientos hacia nosotros también, de los cuales debemos apartarnos. Unos de ellos están mencionados en el libro de Gálatas, donde Pablo habla y dice: manifiestas son las obras de la carne, y nos da una lista ahí de las cosas que debemos apartarnos de ellas, y después nos dice lo que debemos hacer, el cual es el fruto del Espíritu. Pero esa es la primera santidad que encontramos, una santidad progresiva, una santidad en la cual nosotros debemos trabajar, debemos luchar cada día con nuestra carne y apartarnos de ese mal y buscar servir a nuestro Señor. Pero la segunda santidad que encontramos es la que también podemos encontrar como santidad posicional, y dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de Egipto para haceros por Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Esa santidad solamente la obtenemos por medio y gracias a Dios. Es una santidad posicional que no merecemos. Dios está diciendo: ustedes eran esclavos en Egipto, estaban sirviendo a Faraón, ustedes no eran nadie y yo los amé. Yo los tomé de ahí y los saqué, no porque esto lo menciona el libro de Deuteronomio, no porque fueran mejores, no porque, como el ejemplo que daba acerca de las semillas, nosotros no éramos mejores que todos en el mundo, inclusive algunos de nosotros podíamos pensar que somos peores que muchos que hay allá afuera, pero solo por el amor de Dios Él nos tomó y nos apartó y nos dio esa santidad. Nosotros estábamos perdidos y Cristo, nuestro Redentor, vino a morir por nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros. Esto es la santidad posicional. Es imposible no ver a Cristo aquí. Cuando leemos: yo te tomé, yo te hice subir de ahí, es lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Él nos sacó del mundo, Él nos sacó del pecado, nos redimió, y dice el libro de 1 Corintios capítulo 5, el que no hizo pecado, no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Él tomó nuestro lugar y nos dio su santidad. Y quiero concluir en el libro de Hebreos capítulo 10, los versículos del 10 al 14, pueden leerlos en su casa, pero lo que entendemos de ahí es que dice que ya hemos sido santificados, ahora somos presentados delante de Dios igual de santos que su Hijo Jesucristo. Esto es la santidad posicional. Cristo vino a este mundo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro de Isaías también nos muestra que todos nuestros pecados, enfermedades y todo fue puesto sobre Él, pero no termina ahí. La cosa termina en que también Cristo nos dio su justicia, nos dio su santidad, una santidad perfecta. Y quiero aclarar también un poco esta parte, porque no pretendo que confundamos una cosa con la otra. La santidad progresiva es en la cual nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, debemos esforzarnos. Cada día tenemos que estar luchando con la carne, luchando con el pecado, los deseos que batallan contra el alma. Eso es la santidad posicional, y yo les invito, hermanas, a que cada día luchen con eso. Principalmente hablamos a hombres, pero la Biblia también habla de muchas tentaciones y pecados que hay en las hermanas. Uno de ellos dice la Biblia que es que aprendan a no maldecir, por solo mencionar alguna de las cosas. Y todos nosotros tenemos cosas con las cuales batallamos, y es ahí donde entra ese esfuerzo, esa santidad progresiva que debemos estar buscando progresar día con día, apartándonos del mal. Y finalmente tenemos una santidad posicional delante de Dios, que solamente la obtuvimos por gracia, solamente la obtuvimos por medio de la fe en Cristo. Él murió en ese madero y compró nuestra redención y nos la dio por gracia, solamente por la fe. Y solamente estamos esperando la última santidad que no aparece aquí, pero es la santidad perfecta, aquella que obtendremos aquel día que estemos delante de Dios. Ese día ya no va a haber más pecado, ese día ya no va a haber más lucha, ese día vamos a ser completamente santos, dice la Biblia, vamos a ser como Él es, porque lo veremos. Esto debe ser una verdadera motivación
en nuestras vidas. Que cada día luchemos contra esos pecados, que sepamos que pase lo que pase, estamos bien delante de Dios, somos presentados santos y que un día, el día que partamos de este mundo, se acabó. No más pecado, no más lucha y estaremos para siempre con Él, siendo santos.